Buenas noches, queridos amigos. Esta es la segunda parte del vídeo de la semana anterior, donde comenzamos a hablar de los 6 estados de autorrealización. Habíamos dicho que la Kundalini se encuentra en el primer chakra y que a través de la meditación se despierta y asciende a lo que es el segundo chakra. En el segundo chakra se experimenta el estado de Salokya. El estado de Salokya significa que yo siento la presencia de lo divino, que no siento que el Ser Supremo está ahí arriba, en el cielo, y yo aquí, sino que siento su cercanía, siento que me encuentro en el mismo nivel de existencia. Ese es el primer estado de autorrealización en el segundo chakra. El segundo estado de autorrealización es en el tercer chakra, el Manipura. Y allí, digamos, la persona, el aspirante espiritual, siente un gran alivio sintiendo la cercanía de lo divino. Y explicamos que en la época de Krishna, que la gente tuvo la gracia de vivir con la conciencia cósmica y su presencia física en esta tierra, experimentaban una relación de amigos, una relación de familiares, y simplemente con ir a donde él estaba, la gente sentía un gran alivio a sus problemas personales, aún sin contarlos. Y también hablamos del cuarto chakra, que en el cuarto chakra se experimenta el tercer estado de autorrealización, que uno siente un contacto muy cercano con la conciencia cósmica, como si, digamos, sentimos, él es mi padre, es mi madre, o él es mi niño, pero es una, ¿cómo se dice? Una relación tan profunda y tan cercana, ¿ok? Así como cuando uno está cerca de alguien, a distancia de un abrazo, esa es la distancia que uno, o la cercanía que uno siente hacia el Ser Supremo cuando tiene la realización de ese tercer nivel en el cuarto chakra. Luego viene la realización de el cuarto estado de autorrealización en el quinto chakra. Y allí uno, digamos, eh, no solo siente que es el Ser Supremo parte de su familia, sino que su presencia la siente, la ve en todas partes. ¿Mm? Luego tenemos en el sexto chakra el quinto estado de autorrealización que se llama Saarshti. Allí, digamos, uno siente que está unido con el Ser Supremo. Yo soy él es yo, porque somos dos, pero solo nos distancia el verbo soy, porque en realidad somos dos, casi uno. Esa es la cercanía. Y pasando este chakra, pasando el sexto chakra, llegamos al séptimo, ¿ok? Y allí, en el séptimo chakra, se experimenta el sexto estado de autorrealización. Entonces, este estado está más allá de los sonidos, más allá de toda expresión. Allí la realización es solo tú existes, solo la conciencia cósmica existe. Ahí no hay yo, no hay tú, solo la conciencia infinita existe. El estado, digamos así, el sentimiento es de una sola entidad, pero cuando uno llega a ese punto, la unificación es
se sumerge y siente la unión total. ¿Ok? Ahí ya no hay ningún tipo de dualidad. No hay yo, no hay tú, solo existe la conciencia infinita. Estos estados se pueden experimentar como sentimientos de acercamiento y también en estados de samadhi, porque el que experimenta estos samadhis se funde y en ese momento está perdido en esa divinidad, digamos así, en el gozo supremo, ¿no? Voy a seguir leyendo y explicando el PowerPoint, eh, cómo la gente de la época de Krishna experimentaba estos diferentes estados. Ananda Murti explica que, digamos, este estado, que es el cuarto estado, en el quinto chakra, mm, que se experimenta la cercanía del Ser Supremo y se lo ve en todas partes, también la gente, si hay alguien que siente que Dios es su enemigo, como por ejemplo el tío de Krishna sentía que Krishna era su enemigo, igual lo veía una semana antes de morir, en la batalla, en la lucha que tuvieron entre los dos, una semana antes de morir, él veía a Krishna en todas partes. Y se explica que como lucharon físicamente, y el tío Kamsa fue derrotado en el último momento de su existencia, mirándolo a Krishna, lo realizó y supo que Krishna era la conciencia infinita en esa representación del cuerpo de Krishna. Quiere decir que se puede sentir ese gozo en este chakra, en el quinto chakra, si uno ama a Dios profundamente. Pero como el tío de Krishna sentía que Krishna era su enemigo, también lo veía en todas partes y lo realizó, pero de una forma muy dolorosa y muy tortuosa, porque fue a través del sufrimiento que logró ese estado de realización antes de morir. Bueno, entonces, cuando llegamos a este estado, como dije antes, somos dos, yo soy él, o digamos así, yo soy tú eres yo. Hay una gran unión, hay una gran unión. Son como dos cuerpos, pero como si fueran uno, pero todavía hay dualidad. Y más allá de aquí no existe la dualidad. Entonces, quiere decir que la gente en la época de Krishna experimentaba todos estos diferentes estados de autorrealización con su presencia, con su amor hacia ellos. Lo experimentaban muy fácilmente. Pero cuando Krishna, digamos, yo expliqué al principio que tenía dos personalidades, dos etapas de su vida diferentes. En la primera etapa es Braya Krishna, todo gozo, todo alegría, canto, baile, música, cenas, todo era muy fácil. Pero cuando Krishna asume el rol de rey y tiene que guiar la guerra del Mahabharata, pelear, dirigir con la guerra, digamos así. Él era el auriga, el carretero, el que llevaba el carro de guerra de Arjuna. Lo dirigía. Había caballos, pero él dirigía las riendas del caballo y Arjuna iba atrás apuntando las flechas. Bien, entonces ya en esa etapa no era fácil acercarse a Krishna. No era fácil porque estaba tan ocupado con todas digamos así, la dirección
la política de la guerra, la lucha contra los reyes enemigos que dividían la India en esa época, él lo que quería era crear una gran India, en que todo fuera uno solo, no dividido en pequeños reinos, ¿no? Y por eso es la lucha del Mahabharata. Pero acercarse a esta segunda etapa de Krishna, a Parthasarathi Krishna, era mucho más difícil. Entonces la gente ya no disfrutaba fácilmente la bienaventuranza de los diferentes chakras, sino que él decía, no, queréis autorrealización, tenéis que luchar. La vida no es gratis. Hay que luchar por la humanidad. Hay que luchar por el bien, para establecer el bien. El bien establecido significa la gran lucha y también hay sufrimiento. Entonces, para disfrutar el primer estado de autorrealización, en la época de Parthasarathi Krishna, cuando ya era el rey, cuando dirigía la guerra del Mahabharata, ya era una cosa muy difícil. Pero sin embargo, la gente que decía, yo me rindo a ti, estoy dispuesto para todas las luchas, para lo que tú quieras, me entrego a ti, voy a luchar por la verdad, voy a luchar por la felicidad de la humanidad, por la unión de la gente en este mundo. ¿Qué sucedía? Que en lugar de subir nivel por nivel en la realización espiritual, pues saltaban del primer chakra, digamos así, al, al sexto chakra. Saltaban y experimentaban eso de que Krishna era todo para ellos. A ti me entrego. No importan las luchas, mientras yo esté contigo, no importa. Ese rendimiento, esa entrega hacía que la gente ascendiera espiritualmente y pasara de golpe, un salto, hasta el sexto chakra. Fíjense qué cosa increíble y qué bonito, ¿no? Bueno, ahora yo seguiré leyendo lo que dice aquí sobre Krishna. Veamos. Bueno, esto lo he explicado ya. Dice que Kansa, antes de morir, el tío de Krishna, durante la lucha, antes de morir, sintió y vio a Krishna en todas partes, como lo he explicado. Dice, cuando los seres humanos están inquietos por lograr a la conciencia cósmica, a Paramapurusha, cuando ellos luchan para realizarlo en todas sus acciones y al final triunfan, ese anhelo, esa irresistible sensación de querer lograr al Ser Supremo, eso se llama arrádana. Arrádana quiere decir que hay un gran anhelo, que te quiero alcanzar, mi Señor, te quiero alcanzar, te entrego todo, utilízame como tú quieras utilizarme, para ti existo, quiero servirte. Entonces, cuando hay ese gran anhelo, eso se llama Radha. La gente habla de Radha y de Krishna como si Radha hubiera sido una mujer de la que Krishna estaba enamorado. No, Radha significa ese amor, esa atracción infinita hacia el Supremo. Recibe el nombre de Radha. Y también se le llama a la Kundalini Radha, que está en el primer chakra, y se despierta a través de la iniciación y luego asciende por los diferentes chakras hasta llegar
al último, el chakra de la cabeza, de la coronilla, o el Sahasrara chakra, el chakra de los 1000 pétalos, y ahí decimos que Radha, que es el aspirante espiritual, ha logrado a Krishna en este chakra. También decimos que la energía cósmica, que es lo mismo que la Kundalini o que es Shakti, a través de los diferentes chakras, se ha establecido en el último, en el Sahasrara chakra, y ha logrado a Krishna. Por eso si decimos Krishna o decimos Shiva, que es conciencia, o Paramapurusha, nos referimos a la misma entidad. Esto ya he explicado antes, que cuando las personas logran a través de las prácticas espirituales despertar el quinto chakra, o sea, el Vishuddha chakra, que es el cuarto estado de autorrealización, digamos, quiere decir que la gente lo percibe, lo siente a él en todas partes. Los 5 hermanos Pándavas experimentaron esta relación inseparables como devotos de Krishna. En cambio, los Kauravas lo experimentaron como sus enemigos formidables. Habíamos hablado que había dos bandos, ¿no es cierto? En una parte estaba Krishna con los 5 hermanos, los Pándavas y su gran ejército. Y en el otro lado, en el lado opuesto, estaban los Kauravas con el rey ciego y los hijos del rey ciego y su ejército, y entonces ellos querían defender y permanecer con el reinado que deberían haberle entregado a los 5 hermanos, a los Pándavas. Entonces, en esa época, el mundo se polarizó y por eso es que existió la guerra del Mahabharata. Bueno, esto ya lo expliqué, que cuando logramos llegar al chakra de la garganta, uno siente que la conciencia cósmica es, digamos así, en este caso, Krishna es lo más cercano, lo más amado, y uno lo percibe en todas partes, lo percibe en todas partes con gran amor y hay mucho gozo. Pero el tío de Krishna, como sentía que Krishna era su enemigo, tenía realización en este chakra, pero lo veía como su enemigo, entonces tenía mucho miedo porque sabía que en la lucha con Krishna él iba a morir. Bueno, sí, dice que cuando uno llega al sexto chakra, digamos al entrecejo, em, que sería el quinto estado de autorrealización, eh, la gente experimenta mucha cercanía, pero hay aún así dualidad. Y dice, y esta es la última palabra en la mayoría de las escuelas Vaishnava de filosofía y en las mayorías de las religiones del mundo. Siempre existe, esa es la diferencia entre la religión y la meta del yoga. En la religión existe esa cercanía con el Señor, con el Supremo, y es muy adorable. Pero el yoga habla de la unificación. Por eso, como una gota de agua se funde en el océano, y si decimos que la gota se ha transformado en océano, de la misma manera, uno, cuando llega al séptimo chakra, que es el sexto estado de autorrealización, que se llama Kaivalya, unión, solo queda una entidad porque el ser individual se sumerge en el supremo. Esa es la meta del yoga. Esa es la última palabra en el yoga. Si dice, voy a describir lo que dice aquí.
Dice así, el estado de Kaivalya en el séptimo chakra es el sexto estado de autorrealización, pero en el séptimo chakra. Sí, dice, hay algunas escuelas de Vaishnavas que son, digamos, muy devotas, donde dicen, Señor, solo tú existes. Este estado de autorrealización se llama Kaivalya, ¿ok? Eh, Dice, en las escuelas Vaishnava apenas existe este estado. Se, se lo, se lo menciona, pero en la mayoría de las escuelas el estado de Saarsti, digamos así, llegar al chakra del entrecejo, donde se siente, estamos tan cerca, que casi nos abrazamos, somos uno, pero todavía hay un poquito de dualidad. Ese estado es en la mayoría de, digamos, de las religiones, se experimenta aún esa dualidad. Bien, bien. Dice así, cuando la mente se eleva más allá de las inferencias, más allá de las inferencias, más allá de toda vibración. Entonces, cuando uno pasa más allá de todos esos estados, que los diferentes estados, y llega al último, se da cuenta, dice aquí que Parthasarati, que Krishna en ese rol de tanta devoción que ha despertado, en ese rol que viene a ayudar a la humanidad, es el amigo más cercano, es el más cercano. Quiere decir que uno tiene una relación muy profunda, muy familiar. Dice Arjuna, aunque Arjuna era un amigo tan querido de Krishna, tuvo que pasar por un entrenamiento muy riguroso para llegar a ese estado de autorrealización. Y cuando Arjuna desarrollaba esas crisis en el campo de batalla, porque no quería la guerra, no quería pelear contra sus familiares, entonces dice, Krishna le dio tantos choques psíquicos, mentales, que los hacía reaccionar hasta que mm, hasta que Arjuna se dio cuenta muy claramente de que era importante seguir los consejos de Krishna y así él pudo, digamos, triunfar en la lucha. Dice, ¿cómo puede uno lograr al núcleo cósmico? ¿Cómo uno puede lograr? ¿Cómo se puede lograr a Parthasarati Krishna, el núcleo del universo? En el caso de Arjuna, en las etapas iniciales había suaves murmullos, porque el Krishna le exigía, pero en el estado final, al final de todo, entonces digamos que Krishna se puso muy fuerte con él para poderlo guiar en la guerra y para que Arjuna siguiera hasta el último momento en la lucha y así logró, digamos, luchando por la humanidad, llegó a la autorrealización. Digamos que esa lucha, ese sufrimiento significa que no todos son rosas y flores en el camino espiritual, significa que hay lucha, pero tras el esforzarse llegamos a la autorrealización, llegamos a la realización suprema.
¿Qué es la realización suprema? Entender que el Ser Supremo existe, que no es un invento, que no está en ídolos y que es uno solo para toda la humanidad. Bueno, dice, en la primera etapa de Krishna era muy fácil porque cuando estaban en Brindavan todo era alegría, todo era música, danza, comidas, tocar la flauta y todo eso era muy alegre, era muy fácil. Pero cuando Krishna asume ese rol, digamos, de el director de la guerra del Mahabharata, las cosas cambian. Uno puede lograr a Krishna, sí que lo puede lograr a Parthasarathi Krishna también, pero ahí la ideación no es, oh, todo es muy gozoso, todo es muy alegre, danzamos, comemos, jugamos. No, no, no. En la segunda etapa de la vida de Krishna es, oh Paramapurusha, oh conciencia suprema, oh Señor, oh Parthasarathi, tú me has hecho exclusivamente tuyo. Yo no puedo mantener mi existencia separada de ti. Soy una mera herramienta en tus manos y yo voy a apuntar la flecha como tú me lo digas. Estoy preparada o preparada para todo tipo de trabajo. Eso es lo que se llama, digamos, la entrega total. Entonces, ¿qué pasaba? Que ya la persona, como ha dado todo lo mejor de sí misma o de sí mismo, ya allí no tenía necesidad de ir de chakra en chakra para ir autorrealizándose, sino que daban un salto y llegaban al último estado de autorrealización para servir a la humanidad. Y ese es el logro supremo, ese es el logro supremo, cuando entendemos que somos parte de esa entidad infinita y que la vida es una lucha, es un gran aburrimiento tener todo lo que uno quiere y no esforzarse por nada, no. En la vida espiritual sí tenemos un compromiso con nosotros mismos y también con la entidad cósmica. Tenemos ese gran compromiso social. ¿Qué vamos a hacer por los demás? ¿Vamos a estar bien nosotros y vamos a dejar que los demás sufran? No, seguro que no. Tenemos también que hacer algo por los demás. ¿Cómo podemos lograr eso? ¿Cómo podemos lograr eso? Involucrándonos en el bien, involucrándonos para ser felices a los demás y también para ser valientes y luchar para que haya justicia en el mundo. Entonces, los estados de autorrealización están para todos nosotros. Llega de diferentes maneras. Cuanto más damos de nosotros mismos, y no hablo de dinero ni de riqueza física, cuanto más damos, cuanto más complacemos al ser cósmico, más sentimos su bienaventuranza y allí va el desarrollo de todos nuestros niveles de existencia. Un gran abrazo, amigos, un gran abrazo a todos.